En el vasto firmamento de los héroes que conocimos en nuestra infancia, hay figuras que brillan con intensidad y luego, tristemente, se desvanecen en la penumbra del olvido. Entre ellas, se alza un caballero de la luna que marcó el inicio de toda una tradición en Japón. Nos referimos a Gekko Kamen, mejor conocido en América Latina como Capitán Centella, el primer superhéroe televisivo en su tiempo en Japón. Su capa blanca y su máscara lunar no solo encendieron la imaginación de miles de niños en los años 50, sino que también sembraron las semillas de un género que cambiaría la cultura popular para siempre. Hoy, en Retrocultura, conocerás su historia, orígenes y la extraña conexión entre este héroe enmascarado y un famoso personaje de Marvel. ¿Quieres saber más? Pues no te despegues de tu asiento y acompáñame a ver Centella, el héroe olvidado. Mi nombre es Odelot y esto es Retrocultura. ¡Comenzamos! ¡Hadouken! Capítulo 1. Historia. En los años 50, cuando Japón buscaba héroes que devolvieran la esperanza a una sociedad marcada por la posguerra, apareció una figura envuelta en misterio, Gekko Kamen, conocido en Occidente como Moonlight Mask y en América Latina como Capitán Centella. Con su capa blanca, motocicleta rugiente y un rostro oculto tras la máscara lunar, este justiciero se convirtió en el primer superhéroe televisivo japonés. La trama era sencilla, pero poderosa. Un hombre anónimo, movido por la justicia, enfrentaba criminales, conspiraciones y organizaciones secretas, armado con pistolas, estrellas ninja y un espíritu indomable. Gekko Kamen se erigía como un guardián de la noche, un reflejo plateado que iluminaba la oscuridad. Su cruzada contra el mal no dependía de poderes sobrenaturales, sino de la valentía y la disciplina, lo que lo acercaba al público como un héroe posible y un ideal alcanzable. Sus aventuras no se limitaron a villanos humanos. Con el tiempo, el héroe lunar se enfrentó también a bestias descomunales, criaturas que desafiaban la imaginación y que ampliaban el espectro de su lucha. Esa mezcla de conspiraciones, criminales y monstruos lo convirtió en un pionero de un género que marcaría la televisión japonesa para siempre, y ese fue el tokusatsu, término que significa efectos especiales y que engloba producciones de héroes enmascarados, combates espectaculares y enemigos fantásticos. Gekko Kamen fue la piedra angular de este estilo narrativo, el primer destello de una tradición que más tarde daría vida a sagas como Kamen Rider y el Super Sentai. Sin embargo, la historia del personaje quedó marcada por un episodio trágico. Tras el auge inicial, la serie fue cancelada abruptamente cuando un niño perdió la vida al intentar imitar sus acrobacias. El eco de aquel accidente resonó como advertencia. La fascinación por los héroes podía convertirse en un peligro real. Esa sombra, semejante a la cultura del riesgo que más tarde encarnaría Evil Knievel, selló el destino de la primera encarnación del justiciero lunar. Así, Gekko Kamen quedó grabado en la memoria como un héroe que brilló intensamente por un breve instante, un caballero de la luna cuya luz se apagó demasiado pronto, pero que dejó tras de sí un aura de misterio y nostalgia que aún perdura. Capítulo 2. El origen. Mientras que muchos personajes icónicos del anime y la cultura japonesa surgieron primero en el manga, Gekko Kamen fue concebido directamente para la pantalla chica. El escritor Kohan Kawaguchi imaginó a este héroe enmascarado como un símbolo de justicia y misterio. Junto a él, la agencia de publicidad Senkosha produjo la serie para la nueva televisión japonesa. El año era 1958 y Japón apenas comenzaba a descubrir el poder de la televisión. Los niños se reunían en casas de vecinos para ver al héroe lunar
combatir el crimen, pues no todos tenían un televisor propio. La serie original, transmitida por la KRTV, hoy TBS, constó con un total de 130 episodios divididos en 5 arcos narrativos, con enemigos que iban desde el siniestro Dakuro Kamen hasta el colosal Mammoth Kong, considerado el primer Daikaiju televisivo. El protagonista, Yuru Iwai, interpretado por Koichi Ose, desaparecía misteriosamente antes de que Gekko Kamen interrumpiera la escena, reforzando el aura de secreto en torno a su identidad. El diseño del personaje era llamativo: turbante con emblema lunar, capa blanca y roja, gafas oscuras, pistolas y estrellas ninja, acompañado por su inseparable motocicleta. Todo ello lo convertía en un héroe híbrido, mezcla de pistolero occidental y guerrero oriental. Esto debido a que el personaje era la respuesta japonesa a héroes como el Zorro, el Llanero Solitario y el propio Batman. El éxito televisivo derivó en 6 películas entre 1958 y 1959, producidas por Toei, que adaptaban los arcos más populares de la serie. Poco después se encargó también un manga ilustrado por Jiro Kawata, quien más tarde co-crearía Eggman. Sin embargo, la primera etapa del héroe se apagó abruptamente en 1959 tras el trágico accidente de un niño que imitó sus acrobacias, lo que llevó a la cancelación de la serie. Aún así, el impacto fue profundo. Gekko Kamen se convirtió en el primer superhéroe televisivo japonés, convirtiéndose en la piedra angular de un género que marcaría generaciones. Su origen no fue un cómic ni una novela, sino la televisión misma, y esa diferencia lo distingue como un pionero absoluto de la historia del entretenimiento japonés. Y el resto es historia. Capítulo 3. El legado. El legado de Gekko Kamen puede no ser tan extenso como el de otros personajes, pero sí es significativo. Para el año 1972 se estrenaría el anime Seijigo Aiwazuru Mono Gekko Kamen, y este no solo retomaría la esencia del personaje original, sino que también lo adaptó a una estética más colorida y dinámica, propia de la animación de la época. Los combates eran más estilizados y el héroe lunar se convirtió en un puente entre la televisión en blanco y negro de los 50 y la era vibrante de los años 70. En 1981 llegaría una película moderna del superhéroe enmascarado, que intentó modernizar al personaje en un Japón ya dominado por Ultraman y Kamen Rider. Aunque no alcanzó el mismo éxito, su existencia demuestra que la figura de Gekko Kamen seguía viva en la memoria colectiva, lista para ser reinterpretada. Pasaron los años y parecía que el recuerdo de Gekko Kamen había caído en el olvido, hasta el año de 1999, cuando se lanzó una nueva versión de este mítico personaje. Pero esta versión era diferente, no era lo que el público esperaba. En lugar de tener la acción trepidante de la serie de la década de los 70, se optó por crear una serie de comedia que mostraba a un protagonista convertido en un mero recuerdo del guardián de la justicia que alguna vez fue. En su lugar, vimos a un personaje visto con humor y un toque de nostalgia. Lamentablemente, la serie no tuvo éxito, y desde entonces no se ha sabido más del Guerrero de la Luna. Pero el verdadero legado de Gekko Kamen se encuentra en el género que ayudó a fundar, el tokusatsu. Su estética, máscara, capa, motocicleta y enemigos fantásticos se convirtió en la base sobre la cual se erigirían producciones posteriores. Kohan Kawaguchi, su creador, siguió explorando el género con títulos como Seven Color Mask de 1959 y Messenger of Allah de 1960, ambos protagonizados por un joven Sonny Chiba,
Más adelante, series como Kamen Rider y Super Sentai beberían directamente de la fórmula creada por Gekko Kamen, con héroes enmascarados, luchas espectaculares y un aura de misterio que cautiva a los niños. La influencia de este personaje fue tal que incluso el aclamado mangaka Go Nagai, el creador de Mazinger Z, creó una parodia algo atrevida del personaje llamado Gekko Kamen, con una heroína que vestía solamente una máscara y una bufanda roja y nada más, con armas que hacían alusión a las usadas por el Guerrero de la Luna. Otras series hicieron alusión a este mítico personaje, tal es el caso de Sailor Moon, cuando Mamoru Shiba, conocido en América Latina como Darien, apareció en varios capítulos de la serie con un traje blanco con símbolos lunares incorporados, los cuales eran una clara referencia a Gekko Kamen. Pero la influencia de este personaje no se limitó a Japón. En Occidente, específicamente en la década de los 70, aparecería un personaje nuevo, y este fue Moon Knight, creado por Marvel Comics y estrenado en 1975, y que curiosamente presenta convenientes similitudes con Gekko Kamen. Ambos son héroes nocturnos envueltos en capas blancas con un símbolo lunar como emblema y una identidad secreta que refuerza el misterio. Aunque no existe confirmación oficial de que Moon Knight haya sido creado bajo inspiración de Gekko Kamen, la coincidencia de elementos sugiere que el eco del héroe japonés alcanzó a la cultura occidental, convirtiéndose en un puente entre dos tradiciones de superhéroes. Así, el legado de Gekko Kamen es doble. Por un lado, cimentó el género tokusatsu, que abrió el camino para generaciones de héroes japoneses. Por otro, dejó huellas que se reflejan en personajes globales, demostrando que la luz de la luna que lo acompañaba sigue brillando, aunque sea como un reflejo en otros cielos. Centella, un personaje que nació como un símbolo de un país devastado por la guerra. Su figura fincó las bases de todo un género y que tristemente ha caído en el olvido. Pese a su gran influencia cultural, el personaje ha sido ignorado, sin adaptaciones modernas de este grandioso personaje, el cual merece un lugar de honor en la retrocultura. Antes de terminar, te invito a ver mi especial de El Fantasma, donde podrás conocer toda la historia sobre uno de los personajes más icónicos de la cultura popular y que tristemente ha caído en el olvido. Y hasta aquí, nuestro especial de Centella, el héroe olvidado. Pero dime, ¿crees que merezca una nueva reinterpretación? Déjamelo saber en los comentarios. Si el video te gustó, dale like y compártelo con más amantes de la cultura retro. También, si lo deseas, puedes unirte como miembro del canal y así ayudar a crear más y mejor contenido como este. Mi nombre es Odelot. Nos vemos en la próxima. Mención especial a los legionarios y miembros del canal: Nel MX, Pepe Carrillo, El Señor Frío, Daniel Gustavo Pajes, Weller, Marlene Senil, Bob Doc, Osvaldo Senil, Eric Pérez García, Dracomics 1979, Erika Román Rivera, Leon Alfaro, Misael Domínguez, Era Jans, Salvador Fernández Díaz, Esteban Rendón Albarrán, Leon Alfaro, Shinobu Sensui, Walter Domínguez, E. Cruz, Jorge Gutiérrez, Susurro, Ricardo Peri, MX Wolver, Jenny Lane, Wolf S, Yacor Vendalas. Por apoyar al canal con un super gracias o con una membresía. Legionarios, les agradezco de corazón por apoyar el proyecto de Retrocultura.
Les mando un abrazo biónico de parte de su amigo Odelot. Muchas gracias. Y recuerden que ustedes también pueden apoyar el canal, ya sea con un super gracias o con una membresía mensual y recibir una mención especial de mi parte. Si extrañas tu niñez, aquí puedes volver.